conversar con el señor José Verona, que es abogado tributarista, y el motivo de su participación, señor Verona, muy buenas tardes, gracias por atendernos, es precisamente que se están incluyendo en el paquete que finalmente el Ejecutivo trasladó al Congreso para su aprobación, algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con impuestos, con exoneración, con impuesto selectivo al consumo y también con IGB. Buenas tardes, por favor. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Dar un saludo a través de TV Perú para todo el pueblo peruano. Nos enfrentamos ante una delegación de facultades. Significa que la presidenta Dina Boluarte se convierte en un Congreso y Ejecutivo a la vez, legislativo y ejecutivo a la vez. Ella va a legislar con sus ministros en materia económica. Dentro de ellos, los temas tributarios un poco álgidos, como exoneraciones tributarias, las tasas del impuesto selectivo al consumo, ¿por qué no decirlo? La metodología, SUNAT está muy deseosa de cambiar la metodología, y también aspectos en la fiscalización del IGB. Lo que tienen que tener los contribuyentes es que el impuesto que más recauda la SUNAT es el IGB, y el impuesto que más fiscaliza la SUNAT es el IGB. Y por este motivo, si nos podría dar algunos alcances respecto precisamente a qué aspectos contempla este paquete que presentó el Ejecutivo y que ha sido aprobado finalmente por el Congreso para que se manejen estas facultades que usted nos ha explicado en el IGB específicamente. Vale. Tenemos nosotros que tener en cuenta que el IGB ha sido presa y sigue siendo presa de facturas falsas, de facturas de favor, de facturas clonadas, de facturas adulteradas. Las modificaciones que se plantean es un cheque abierto para que el gobierno mejore las facultades de fiscalización, mejore las facultades, cómo se va a determinar el impuesto en materia de una fiscalización por parte de la SUNAT. Va de la mano con la exoneración del IGB a determinados productos que siempre están sobre el debate. La actividad minera, la actividad aeronáutica, actividades de gran escala que a nivel internacional gozan de esta exoneración. Es decir, ya es un acuerdo común a nivel internacional que no esté grabado, pero en nuestra legislación no lo tenemos contemplados así. Y entonces cada cierto tiempo hay que ir renovando las exoneraciones del IGB. ¿Y no es una suerte de contradicción esto? Porque si lo que se busca es reactivar la economía y que ingresen, digamos, mayor dinero a nuestras arcas, exonerar en algunos casos, en algunos rubros, como usted ha explicado, los impuestos, ¿no va en contra de esto? Sobre todo en el tema de grandes empresas, ¿no? Fíjate, Jorge, qué buena pregunta la que me haces. Reactivar la economía no es sinónimo de recaudar más, no. Reactivar la economía es sinónimo que hay más dinero, llegan más inversionistas al mercado peruano. Por ejemplo, celebramos la llegada de un inversionista italiano que va a invertir 120 millones en un proyecto inmobiliario en Casma, que se llama Miami Peruano, en el kilómetro 388 de la Panamericana Norte. Entonces, tal como está el Perú, con marchas, con protestas, con bloqueos, que lleguen 120 millones a desarrollar 600 casas y 600 lotes en el norte de Perú, eso genera desarrollo en Chimbote, en Casma, en todo el norte, en toda la región. Ancash genera desarrollo. Y entonces, vuelvo a repetir, no el desarrollo económico, el crecimiento económico no es sinónimo, no es significado de que hay más recaudación. Voy a seguir con este ejemplo del empresario italiano que está trayendo 30 millones de euros al cambio por 120 millones de euros. Esos 120 millones no van a generar recaudación porque se invierten fierro, cemento, ladrillo, va a dar trabajo a más de 2.000 personas de Casma, planilla, sueldos, aguinaldo, gratificación. ¿Hay pago de impuestos? No lo hay. Lo que hay es una inversión. Entonces, lo que requiere el Perú en estos momentos, donde la minería ha sido duramente golpeada por los paros, por las marchas, por los bloqueos, donde nuestra economía de commodities, de productos primarios, está siendo golpeado porque mercados como China, mercados como Europa están bajando las órdenes de compra. Entonces, lo que requerimos es que llegue inversión. ¿La inversión reactiva la economía? Sí. ¿La inversión genera más pago de impuestos? No. Probablemente al segundo, tercer, cuarto año sí genera más
pago impuestos, pero en los primeros años compran tantas cosas. Es como, vamos a hablar de este caso, el empresario italiano. Claro, en todo Trae caso, los habría que 120 poner mucha millones. atención en qué rubros y en qué empresas beneficiada, vamos a decirlo así, con estas exoneraciones, porque tenemos que poner el foco en ese tipo de cosas, ¿no? Lamentablemente, Ya, pero y la historia de yo nuestro quiero... país nos da muchos ejemplos de esto, el tema de las exoneraciones tributarias no necesariamente sirven para poder darles impulso a nuestra economía, sino más bien para beneficiar a ciertos sectores. Entonces, por eso le preguntaba, ¿no? ¿Es yo necesario? creo- ¿Es una yo- contradicción? Usted dice que no. no es una contradicción, para nada. Yo creo que más bien hay una mala interpretación, no hay una buena exposición de cuál es el concepto de las exoneraciones. Estas exoneraciones, por ejemplo, a la educación, por ejemplo, a la industria aeronáutica, por ejemplo, a la gran minería, a la minería de gran escala, es la única condición para estar en el mercado internacional. Sin estas exoneraciones, sales del mercado minero, sales del mercado aeronáutico, sales del mercado de la educación. O sea, no es una opción para el gobernante peruano, es una obligación tenerlo. El Muy bien. Congreso debería ser más diligente y debería, ya no debemos estar exonerando, sino debería estar declarado como inafecto, porque a nivel mundial no se trabaja como exoneración, a nivel mundial se trabaja como inafectación. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, de hecho, Porque el ya es Perú es un país conocido. sumamente atractivo en el ámbito minero, ¿no? Es, no, No, bueno, es una eso no es visión de una real. persona que no es experta, pero veo poco probable que un país se pueda retirar finalmente del todo de su interés en nuestro país en el ámbito de la minería, por ejemplo. Te explico rapidito la minería cómo es. Ajá. Yo, empresario minero, tengo 100 millones de dólares. ¿Dónde invierto? Chile, Bolivia, Perú, Colombia, México, Brasil. ¿Dónde invierto? En el que me dé las mejores condiciones. No hay un mercado peruano para la minería. Eso no es cierto. Eso no es real. El inversionista extranjero tiene todas las plazas del mundo. Yo he visto casos donde han dejado de invertir en Perú para llevar el dinero al África. Yo he visto casos de empresarios peruanos, clientes míos, que facturaban 200, 300, 400 millones, se fueron del Perú. Y hoy sus oficinas están en Uruguay. Muy bien. Bueno, Entonces, de hecho, no hay una plaza exclusiva peruana. Y muy eso es bien. lo que nosotros como prensa debemos dar de conocer a todos los peruanos. Muy bien. No hay Ahora, una plaza exclusiva peruana. respecto, por ejemplo, al tema de la inversión pública, que me parece que es uno de los ítems también o aspectos que se contemplan dentro de ese paquete de facultades para legislar en materia económica. ¿Qué es lo que se debería hacer o en todo caso, qué es lo que se incluye dentro de este paquete? Estamos en el mismo debate de los últimos 5 años. Destrabar proyectos que se encuentran trabados. Destrabar. Uno de los grandes llamados de atención, jalón de orejas, para el gobierno peruano en los 3 niveles, distrital, provincial, regional y general, es la poca ejecución del presupuesto. Entonces, muchas de las marchas, muchas de las protestas, muchos de los bloqueos es, hay minería y mi pueblo está retrasado. Sí, pero lo que no sabes es que tu gobierno regional ejecutó el 30% del proyecto. Entonces, el 70% del presupuesto está en el banco. No significa que la minería no funciona, no significa que SUNAT no recaude, significa que el gobierno regional, el gobierno distrital, no tienen una ejecución presupuestal. Y este año es el más difícil de todos. ¿Por qué este año es el más difícil de todos? Por el cambio de gobierno. Los nuevos funcionarios entran a aprender, Jorge. Si bueno fuera que los funcionarios que recién están siendo nombrados tengan experiencia. La mayoría de funcionarios gozan de la confianza de su alcalde o su gobernador regional. Gozan de la confianza, pero no tienen la experiencia para el cargo. Y entonces tienen que aprender los sistemas, el sistema CIAF, el sistema del CACE, o sea, tienen que aprender cuál es la mecánica logística detrás de las compras y adquisiciones. Eso retrasa la ejecución presupuestal. Entonces, mi consejo para Dina Baluarte es impulse los proyectos inmobiliarios, impulse la construcción de carreteras, impulse el desarrollo de nuevas ciudades, porque ahí va a dinamizar la economía. Eso genera muchos puestos de trabajo de 1.000, 1.500, 2.000 soles. Genera mucha actividad en cuanto a nuestra economía porque la gente no se va a gastar dinero. Lo va a invertir en comprar una casa, lo va a invertir en comprar un lote, lo va a invertir en comprar una propiedad. Y entonces diferente es cuando yo tengo el dinero líquido como ciudadano, me lo tiro en discotecas, me lo tiro en bares, me lo tiro en ropa, me lo tiro en viajes. Muy bien. Pregunta, bares, discotecas, ropa, viajes, ¿me dan rentabilidad? No. ¿Me dan utilidad? No. ¿Me dan profit? ¿Me dan ganancia? No. Pregunta,
Si yo invierto en un lote, si yo invierto en un terreno de casa, en la construcción de una casa, una vivienda, una propiedad, ¿me da rentabilidad? Sí. ¿Me genera profit? Sí. ¿Me genera utilidad? Sí. ¿Me genera ganancia? Sí. Muy bien. Entonces, hay que conducir en este sentido el gobierno a que haya más desarrollo económico y menos gasto de nuestros ciudadanos. Un aspecto adicional para culminar esta conversación, señor Verona, muchas gracias por atendernos. Respecto al tema que tiene que ver con el priorizar algunos proyectos del Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad, que también es un tema importante, que probablemente el título no diga mucho, pero encierra muchos aspectos en realidad y ámbitos para el desarrollo de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de la infraestructura propiamente, saneamiento, tiene que ver con educación. Vamos a entrar en el tema que tú estás planteando. Hablar de infraestructura y saneamiento en Lima es un chiste, porque Lima tiene luz, agua, desagüe, pistas, veredas, parques, jardines. Entonces, infraestructura, saneamiento, ¿qué me estás hablando? Si yo tengo agua caliente, si yo tengo aire acondicionado, perfecto. El 87% de los peruanos no tienen desagüe. 87% de los peruanos no tienen desagüe. No gozan de esa infraestructura de saneamiento en cuanto a una vida de calidad. El 81% de los peruanos no tienen agua potable. Y entonces, ponerle agua y desagüe a las ciudades del Perú mueve nuestra economía, da trabajo y genera calidad de vida para todos los peruanos. De hecho, a nivel mundial hay un ranking, tengo entendido, de competitividad, ¿cierto? De los países, y supongo que, digamos, mencionando lo que usted señala, solamente en el ejemplo de agua y desagüe, pues el Perú debe estar, no sé en qué puesto, usted no sé si conoce esa data, pero es importante también conocerla porque nos permite tener una idea de en qué cosas deberíamos priorizar en realidad, ¿no? O el Estado debería priorizar. Yo creo que el puesto es un poquito, no dice mucho el dato. Lo que sí dice el dato es que 2 años antes de la pandemia, desde el año 2019 hasta el año 2023, venimos cayendo de puesto todos los años. Nos falta infraestructura, el tren Grau, este famoso tren que va a unir el norte, Lima hacia el norte, la famosa interoceánica, la malhicieron al sur, tiene que salir al norte por Casma, tiene que salir por Casma, la interoceánica, está construida hasta parte de nuestra selva, hay que hacer el empate, pasa por el distrito más rico del Perú, el distrito de San Román, pasa por el gobierno regional de Ancash y termina saliendo por Casma, la carretera interoceánica. Eso va a dinamizar la economía. Claro, si estás uniendo el océano Atlántico con el océano Pacífico, estás haciendo una doble salida. Aquellos que tengan un flete marítimo muy caro, Brasil va a mandar todos los containers por tierra para que se marquen en el Pacífico. ¿Y dónde queda la plata de los servicios portuarios? ¿Dónde queda el dinero de los servicios de transporte? En Perú. Entonces, hay que tener la mirada en invertir en infraestructura que nos dé dinero. Se llama plusvalía, mayor valor. Entonces, si yo construyo una carretera en un lugar donde transitan 30 carros, ahí no hay plusvalía, estoy malgastando el dinero. Y eso es lo que pasa con los gobiernos distritales y provinciales. Se da un plazo de 90 días para poder, digamos, efectivizar las propuestas, los planteamientos, en fin. Esto es, digamos, el plazo idóneo. Obviamente hay varias cosas y proyectos que se pueden plantear, pero, digamos, este de 90 días en particular, ¿cómo lo ve usted? Hay dos cosas que tu comentario me obliga a responder. Primero, los 90 días es un clásico. Hubiera sido raro que le den 45, 60, y hubiera sido raro que le den 150, 180. Es un clásico 90 días, ¿vale? Y lo segundo es, el gobierno no hace propuestas, no hace planteamientos, emite decretos legislativos que tienen rango de ley, o sea, reemplazan a una ley. Que el Congreso tiene actos de control y lo puede eliminar, sí, pero esa ley está vigente hasta que se derogue. Entonces, no van a hacer propuestas. No van a lanzar ideas. Son decisiones ya tal cuales tomadas y no van a ser referendadas por el Congreso tampoco, entonces, para tenerlo claro. No. O sea, de frente se aplicarían. Sí, claro. Okay. Y entran en inmediata aplicación desde el día siguiente de su publicación en el Diario Peruano. Salvo remisión, la ley puede decir, esta entra en vigencia el 1 de octubre. Perfecto. Pero lo normal es que se publiquen y entren en vigencia al día siguiente. Perfecto. Se llaman decretos legislativos. Y la última delegación de facultades tuvo más de 80 decretos legislativos. ¿Esta puede enfrentar lo mismo? Sí. O sea, esta delegación de facultades de Secretaría Económica está bien abierta. Diría yo, es transversal a todos los sectores. Interior, agricultura, pesca, minería,
tributación, aeronáutica, es transversal a todos los sectores, como es la economía, el dinero, contante y sonante es transversal. Los médicos, los abogados, los profesores, todos hacen inversiones, hacen gastos, tienen ingresos y hacen compras. Muy Entonces, bien. hablar de un tema económico es transversal. Sin duda que sí, nos afecta también a todos o nos beneficia también a todos de acuerdo a las circunstancias, a las decisiones que se tomen. Señor Verona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable, un gusto. Encantado. Que tenga buenas tardes, hasta luego. José Verona, abogado tributarista, ha conversado con TV Perú Noticias, son las 4:36 de la tarde, amigos y amigas, vamos a hacer una pausa, volvemos con más.